El sistema nervioso periférico es el encargado de llevar la información del exterior a nuestro cerebro, es decir, al sistema nervioso central. Está integrado por dos partes, por los nervios craneales y los nervios raquídeos, y por los receptores sensoriales, es decir, como los sentidos del tacto, de la vista, del gusto o del olfato. Los nervios craneales son aquellos que van a salir del cerebro y son 12 pares. El primero es el olfatorio. Este es el que puede identificar olores y el que transmite los impulsos olfativos, es decir, el olor. El segundo es el óptico. Este transmite los impulsos visuales y puede ver y distinguir los objetos. El tercero es el oculomotor, o motor ocular común, y este va a controlar los movimientos de los ojos, como parpadear y ver hacia los lados y contraer la pupila. El cuarto es el patético o troclear. Este controla los movimientos oculares. También puede guiñar o seguir objetos hacia arriba o hacia adentro. El quinto es el trigémino. Este va a transmitir los impulsos de tacto, dolor, presión y posición de la cara, como la masticación. El sexto es el abduces, que este puede seguir objetos mientras se mueve hacia los lados. El 7 es el facial. Es un nervio mixto con función principalmente motora y con una porción sensitiva, que recoge impresiones gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua. El octavo es el auditivo, o vestíbulo coclear. Se transmiten los impulsos del oído y del equilibrio. Puede escuchar y mantener el equilibrio después de girar. El 9 es el glosofaringeo. Recoge la información de las papilas gustativas y la información sensitiva de la faringe. Después está el vago, que transmite la sensibilidad de la faringe y los órganos abdominales. Con este se tiene un reflejo de náuseas si se toca la parte inferior del paladar. El 11avo es el espinal o accesorio, que va a controlar los músculos que mueven la cabeza y el cuello, y con esto se puede mover la cabeza y encoger los hombros. Después, y por último, está el hipogloso, que permite que se pueda sacar la lengua y moverla hacia los lados. Por otra parte, están los nervios raquídeos o espinales, los cuales emergen de la médula espinal. Por eso es porque se le llaman los 31 pares, y cada nervio está formado por raíces, una anterior o motora y una posterior o sensitiva. Estas están unidas en una parte que se llama tronco, y las ramas de los nervios de diferentes niveles se unen, los cuales se forman los nervios periféricos, y estas uniones se van a llamar plexos. Se forman 4 plexos cervicales, que se encargan de inervar los músculos de la parte posterior de la cabeza, el cuello, los hombros y el diafragma. El primero es el braquial, que inervan algunos músculos del cuello, hombros y extremidades superiores. El lumbar inerva la pared abdominal y los genitales externos. Y el plexo sacro, que va a inervar las extremidades inferiores, los glúteos y el periné. Las funciones del sistema nervioso periférico, su función se divide en somático y autónomo o neurovegetativo. El somático es el que se va a encargar de recibir la información de los órganos de los sentidos y también va a regular la actividad del músculo esquelético. Ese sistema es voluntario. El sistema nervioso autónomo o neurovegetativo se encarga de controlar los órganos viscerales como el músculo cardíaco y liso, los procesos metabólicos, y este sistema es involuntario. A su vez, este se va a dividir en simpático y en parasimpático. El simpático es aquel que se encarga de las respuestas de lucha y de huida, ya que nos permite reaccionar ante situaciones de estrés que incluyen cambios como el aumento de presión, el aumento de frecuencia respiratoria, sudor o dilatación de las pupilas. Después está el parasimpático, que se encarga de mantener el estado de reposo y también el de la digestión. Cuando éste actúa, nuestro corazón y la respiración son más lentos, aumenta la actividad intestinal y baja la presión. Estos sistemas tienen efectos contrarios, pero cada uno cumple con su función para mantenernos vivos y alertas ante cualquier situación que se nos presente. Es decir, estos mantienen la homeostasis. Buen día, a nosotros nos toca dar el tema del sistema nervioso. Nuestros temas van a ser el sistema nervioso central, el periférico, vamos a hablar un poquito del cerebro y también de los diferentes tipos de neuronas.
Pues para iniciar yo voy a dar una breve introducción a lo que viene siendo todo nuestro tema y pues nada, espero que le guste mucho, profe. La función del sistema nervioso es recibir información interna y externa. Este la procesa y ejecuta una respuesta, tanto sea para lo que resta del cuerpo, tanto sea como órganos, músculos, etc. El sistema nervioso se divide en dos, viene siendo el sistema nervioso central y periférico. A mí en este caso me tocó hablar del sistema nervioso central. Este está constituido por dos grandes estructuras que viene siendo el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está constituido por el cerebro, el mesencéfalo, el puente baróleo y el bulbo raquídeo y que está acá y el cerebelo. Todo nuestro sistema nervioso se encuentra muy protegido. El cráneo, que es una masa ósea, protege lo que viene siendo nuestro encéfalo, que viene siendo pues también el cerebro, el mesencéfalo y todo esto. Y lo que cubre la médula espinal viene siendo nuestra columna vertebral, o sea, cada vértebra está haciendo una protección para nuestra médula espinal. Después de estas estructuras óseas, o bueno, más bien antes, tenemos las meninges, que son estructuras protectoras tipo membranosas, que estas, bueno, yo siempre las he identificado así. La dura madre, yo la tengo como una tipo cartulina, que es un poco más durita que las demás. Antes de ella está la aracnoides, que yo la identifico como tul, porque tiene forma así como de telarañita y tiene pequeños orificios. Y la primera, que es la pía madre, yo la identifico como papelchina porque es muy delgada y se puede pegar así como que al cerebro pues sí, es muy delgada y muy permeable. Antes de esto tenemos las barreras, dentro de estas tenemos que son la hematoencefálica y la hematocefalorraquídea. La barrera hematoencefálica está hecha por paredes de vasos sanguíneos y astrocitos, y la hematoencefalorraquídea está hecha también por paredes de vasos sanguíneos, pero esta está constituida también por plexos, ¿sí? El siguiente punto de protección lo secretan los plexos coroides, y este líquido es el encefalorraquídeo. Bueno, yo voy a dar una breve introducción de lo que viene siendo el cerebro, porque mi compañera Brenda va a hablar del cerebro completo. Yo voy a hablar solo un poquito para que entendamos lo que viene siendo el sistema nervioso central. Bueno, hay una estadística, un promedio que dice que el cerebro pesa 1200 gramos aproximadamente. Les voy a explicar un poquito sobre la corteza cerebral. Esta superficie no es lisa completamente, sino que tiene arrugas o unos pliegues llamados circunvoluciones. Las más superficiales son unos surcos denominados cisuras. De ellas, las más notables son las llamadas cisuras de Silvio, que viene siendo esta, la lateral, la cisura de Rolando, que viene siendo esta, a la mitad, y la interhemisferia, que viene siendo que parte el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo con el derecho. Les voy a hablar un poquito de los lóbulos. El lóbulo frontal se divide en el Silvio y en el Rolando. En estas cisuras es que se limita por el Rolando y por el Silvio. Este viene siendo el frontal, ¿sí? El lóbulo parietal está también limitado por lo que viene siendo la cisura de Rolando y la cisura de Silvio, pero aquí en lo que viene siendo la colita se hace una línea imaginaria, que aquí es donde termina el lóbulo parietal. El lóbulo temporal se delimita por lo que viene siendo la cisura de Silvio y también por la línea imaginaria, o sea, viene siendo todo esto. Y esta última, que lo dejamos al último con nuestra línea imaginaria, es el lóbulo occipital, ¿sí?
Bueno, esto es un poquito de lo del cerebro, lo que les quería comentar. Bueno, voy a hablar un poquito de los nervios craneales, del bulbo olfatorio que viene siendo aquí, pero por adentro, interior, sale el primer nervio, que es el olfatorio, viene a la cavidad nasal, irriga toda la cavidad nasal. Del quiasma óptico sale el óptico, que es el número 2, y ese inerva al ojo, a los ojos. De ahí sigue el nervio 3, que es el oculomotor, que es el que inerva los músculos del ojo, y ese sale del pedúnculo cerebral, si no me equivoco. De ahí sigue el cuarto, que es el trigemino, el trigemino. De ahí sale de los senos a los dientes y orbitaria bucal, que es todo esto, y hasta acá. Y el abducens, que es el músculo que irriga el músculo recto lateral, que viene siendo esto del ojo, es un músculo que irriga el ojo. De ahí sigue el nervio facial, que ese es el que irriga todos los músculos del rostro, porque obviamente es facial, que es y los músculos de la cara, el estapedio, el vientre posterior digástrico y esos. Y también inerva el nervio intermedio, que está más o menos por aquí, que es el motor y el de gusto, y el motor es de los músculos de la masticación, que viene siendo acá. Cuando masticamos se mueve aquí el músculo, que es ese. De ese nervio sigue el nervio vestibulocochlear, que es el coclear y el vestibular. De ahí sigue el siguiente nervio, que es el glosofaringeo, y ese es el del gusto, que es posterior a la lengua, el sensitivo y el motor, que vienen estando algo aquí, como por la lengua, que son de los gustos. De ahí sigue el nervio vago, que es el motor, que va al pulmón, los de oído y los de gastro. Y el accesorio, que ese nervio es el de músculos, es el del esternocleidomastoideo, que es el músculo que está entre el hombro y el cuello. Y de ahí sigue el hipogloso, que es el inerva a los músculos de la lengua. Bueno, ahora que ya conocemos un poco sobre el cerebro, vamos a hablar del cerebelo. El cerebelo se encuentra entre el cerebro y el bulbo raquídeo, que está más o menos como que aquí en la cosa. Así, entre estos dos. El cerebelo tiene dos lóbulos, el lóbulo anterior y el lóbulo medio. Se separan por el surco primario, que viene siendo que notamos aquí mucho. Y esto que se nota que es como un borde que tiene en medio de los dos, es el vermis, si no me equivoco, el vermis es todo este que ven aquí. Y esto de aquí arriba es una escotadura cerebelosa. Esta es la anterior y la de acá es la posterior, como que hay un huequito. Bueno, ya que hablé un poco sobre lo del cerebro y lo del cerebelo, voy a hablar un poco de lo que es el tronco encefálico, que está estructurado con lo que viene siendo el mesencéfalo, el puente valorio y el bulbo raquídeo. Primero hablaremos del mesencéfalo. El mesencéfalo se llama así por ser el cerebro medio, que está, pues ya dije, arriba del puente de valorio, y mide aproximadamente 2.5 centímetros. Y bueno, ahora hablaremos un poco sobre dónde está localizado el puente de valorio. Está situado abajo del surco puntopeduncular y arriba del surco bulbocontinero.
Sigue lo que viene siendo el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo tiene lo que viene siendo aquí dos partes, se divide en dos partes y ambas son pirámides, y la división es la destrucción de las pirámides. Y este es el que ya hace la colita del tronco encefálico y está abajo del puente de Barbary. Abajo del bulbo raquídeo se encuentra lo que viene siendo ya la médula espinal. Tiene un diámetro ligeramente mayor a las regiones cervicales y lumbar, debido a que la gran medida del aumento de la presencia de neuronas y axones está en la región en relación a la inervación de gran cantidad de músculos, que viene siendo que ya están en los lados los nervios, y que ayuda a movilizar los miembros superiores e inferiores. La médula espinal termina en una región cónica denominada como cono medular, que se sitúan en el entorno a nivel de las cervicales L1 y L2. Inferior a este punto, los filetes radiooculares nerviosos discurren hacia los respectivos niveles y forman as denominado como cola de caballo, y la cola de caballo se llama así porque pues, la gran similitud que tiene por las ramificaciones de los nervios se parece a una cola del animal. Las características de la médula espinal son que tienen 31 de nervios espinales, 8 son pares cervicales, 12 son pares torácicos, 5 pares de sacro y un par de coxígeo. Cada nervio espinal está formado por raíces posterior dorsal y el anterior ventral. Como quiera, todo esto lo va a explicar la compañera Vanessa en su sistema nervioso periférico. Los ramos anteriores de los nervios espinales a menudo convergen para formar lo que viene siendo los plexos, plexo braquial, etc. Bueno, ya hablando de los plexos, voy a hablar del plexo cervical, que eso ya se cuentan abajo en lo que dijimos Bueno, el plexo cervical está en las ramas anteriores de los 4 nervios cervicales, que es el cervical 1, cervical 2, 3 y 4. Se unen en el plexo cervical situado en el cuello, y por su parte la rama anterior de la cervical 5 sirve de puente entre el plexo cervical y el plexo braquial, y el plexo cervical deriva en los siguientes nervios, que es el nervio occipital menor, el auricular mayor, el transverso del cuello, el supraclaviculares y los nervios de las raíces de una cervical profunda. Y ya. Bueno, el plexo braquial es en las raíces anteriores de los nervios espinales, que es de la cervical 5, cervical 6, 7 y 8 y la torácica 1, que forman el plexo braquial. De los hombros y miembros superiores del plexo braquial salen 5 nervios, que son el nervio auxiliar, el radial, mediano, cubital y el musculotubutineo. Sí. De ahí siguen el plexo lumbar, que está formado por las anteriores nervios espinales, que vienen siendo los lumbar y el sacro. Sus ramas aportan la inervación de sensoriales, que vienen siendo las ramas de lumbar 1, lumbar 2, lumbar 3, que ya vienen formando todo ese plexo. Y se encuentran los siguientes nervios, el nervio femoral y el abductor. De ahí sigue el plexo del sacro, que es el de mero abajo, que se encuentra en el sacro. De ahí sale del sacro 1, el 2, el 3 y el 4, y están dentro del sacro en sí. Y los nervios que salen es el del sacro y el de la tibia, el del fémur, si no me equivoco, y el de los glúteos, que es el superior y el inferior,
y el nervio de perinales. Hola, yo soy Jaime Arturo del grupo 3, soy del equipo del sistema nervioso y pues ya les voy a hablar de lo que es una neurona. Bueno, la neurona es una célula componente principal del sistema nervioso cuya función principal es recibir, procesar y transmitir información a través de señales eléctricas gracias a su estabilidad eléctrica de su membrana plástica. El cerebro humano tiene entre 80 y 100 mil millones de neuronas. Las neuronas tienen un cuerpo celular llamado soma, que viene siendo toda esta esfera, viene siendo el cuerpo celular llamado soma. Tiene dendritas, que vienen siendo todas estas, y son las que transmiten los impulsos nerviosos. También tiene una prolongación larga, viene siendo esta, llamada axón, que conduce los impulsos desde el soma hacia otras neuronas. Tiene mielina, que viene siendo estas amarillas. Esta es la mielina, que ayuda a transmitir rápidamente los impulsos nerviosos, y tiene esta parte, se le llama terminales axónicas, ya que forman conexiones con las neuronas. Bueno, dentro del soma también tiene varios componentes que, bueno, aquí yo lo abrimos. Tiene lo que es membrana celular, que vendría siendo toda la orilla. La membrana celular le sirve para el transporte y da la forma a lo que vendría siendo la soma. Dentro de ella también tenemos el núcleo, que el núcleo pues se guarda la información genética. Tenemos el retículo endoplástico liso, que su principal función viene siendo la degradación de... dije rugoso. Bueno, retículo endoplástico rugoso, que viene siendo la degradación de proteína. Tenemos el retículo endoplástico liso, que viene siendo la degradación de lípidos. También tenemos el aparato de Golgi, que su principal función es el almacenamiento y el empaquetamiento celular. Tenemos la mitocondria, que la mitocondria pues genera ATP y produce la respiración celular. También tenemos lisosomas, que que su principal función es la degradación celular, o sea, degrada todo lo que no ocupe. Y tenemos también los ribosomas y los proteosomas, que los ribosomas son la síntesis de proteínas y los proteosomas por degradación de proteínas. Existe un proceso llamado neurogénesis, que lo que da, pues como dice su nombre, es la creación de nuevas neuronas por medio de células madres neurales y células progenitoras en la edad adulta. Bueno, ¿y por qué en la edad adulta? Pues porque se dice que conforme vas creciendo se van perdiendo las células, pierden su funcionamiento, y pues por eso existe este proceso llamado neurogénesis. Hay tres tipos de neuronas, que la primera serían las sensoriales. Estas recaban información sobre lo que está sucediendo dentro y fuera del cuerpo y lo llevan hacia el sistema nervioso central. Pues como su nombre lo dice, es como del sentir. Un ejemplo que puedo poner sería, si tú agarras una piedra caliente, pues vas a sentir que está muy caliente. O sea, el mensaje lo lleva a que sientes que está muy caliente. También están las neuronas motoras, que estas obtienen información de otras neuronas y transmiten órdenes a los músculos y a los órganos, etc. Bueno, aquí con el ejemplo de la piedra caliente. Si tú tomas la piedra caliente, te lleva el impulso de que sientes que está caliente, y lo que va a mandar es que lo suelte. También están las interneuronas, que las interneuronas estas reciben información de otras neuronas. Con el ejemplo de la piedra, por ejemplo, cuando tomas la piedra, pues sientes y envías un mensaje de que lo sueltes, pero también aquí pues entra el dolor.
Bueno, vamos a seguir hablando del sistema nervioso, pero en este caso vamos a seguir hablando del central. Ya como todos hemos conocido, más o menos sabemos una idea de lo que es, pero en este caso voy a hablar del encéfalo. Ya saben que el sistema central se divide en el encéfalo y la médula espinal, pero el encéfalo también es una región muy importante que hay que conocer y por en este caso vamos a tratarlo un poco más. Bueno, aquí tenemos algo que está relacionado y que vamos a tratar de conocerlo y saber y aprender y conocer un poco más sobre qué es. Recordando lo que es el encéfalo, es la parte central del sistema nervioso de los vertebrados encerrado y protegida en la cavidad craneal, que está formada por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Bueno, en esta gran parte que vemos aquí, lo que es el encéfalo está dividido en 3 regiones muy importantes, que es el anterior, el medio y el posterior. Pero vamos a tratar de conocerlos un poco más porque pues en total no sabemos lo que es y pues hay que saber, no muy detallado, pero mínimo tenerlo aquí como idea de que para poder relacionarlo y saber de qué es lo que estamos hablando, porque si no sabemos ni conocemos lo que es, no podemos entender demasiadas cosas. Así que vamos a hablar de unas sustancias que son parte del cerebro. Una es la sustancia gris, que está formada por los cuerpos neuronales, y la sustancia blanca, que está constituida por los axones cubiertos de mielina, que parten de las neuronas para transmitir el impulso nervioso. Pero antes que nada hay que conocer lo que son los lóbulos, que en su interior poseen 4 ventrículos, bueno 5, que son intercomunicados, que están llenos de líquido cefalorraquídeo. Uno de estos lóbulos es el más importante y el más grande, que es el frontal. El lóbulo frontal está limitado por la cisura cívica, que es esta, y la cisura del Rolando, que es esta, que están aquí citados, que hacen la cisura del Rolando diferenciar del frontal al parental, y la cisura del Silvio diferenciar de temporal y frontal. Más que nada en este lóbulo existe lo que es el lenguaje y las emociones, es lo que te manda a dar las señales del lenguaje y las emociones. Como que pues podemos hablar, que poder, tener esa sensación de sentir lo que ves, cómo podemos dar un saludo, expresar algún sentimiento. Todo eso lo podemos recibir y percibir en el frontal. También está el lóbulo. El telencéfalo es la corteza cerebral. Aquí está ubicado el disencéfalo, que vamos a ver, y aquí podemos ver el prosencéfalo, que es esto, que está ubicado en la parte posterior. Y vamos a decir lo que más o menos la idea que tenemos sobre eso. Es lo que incluye los lóbulos, ya sea el parental, occipital, temporal, frontal, y es una parte subcortical de lo que es el telencéfalo. El disencéfalo es el hipotálamo, tálamo, subtálamo e hipotálamo. Como podemos bien conocerlo, el hipotálamo se encuentra aquí, lo podemos ver aquí en esta partecita que está ubicada. Tenemos también lo que es el tálamo, que está un poco más acá, que está con la glandulita que va aquí, dando vuelta. Y ellos, como podemos ver, el hipotálamo contiene la glándula pineal y la productora de la metamina, y el tálamo es la zona central máxima de las sensaciones que uno tiene, captura sobre todo. El subtálamo no es muy reconocido, no es muy mencionado, pero también se encuentra ahí. Lo que él se encuentra junto al lado medial de la cápsula, en la que es la estructura del encefálica y situada en occipital, que viene siendo esto. En ella, pues también, como podemos decir, está la sensibilidad del tacto, de percibir,
de tocar, de poder tocar así los objetos, de tener los sentidos cuando es algo caliente, algo frío, de que si voy a agarrar algo en la estufa, percibir que es algo demasiado caliente. También tenemos el lóbulo occipital, que se encuentra en esta parte de abajo. El lóbulo occipital está delimitado por las fisuras del perpendicular extremo, el interno por delante que se sitúa parte de la posterior del cerebro. Aquí más que nada viene siendo lo de la visión. Podemos percibir lo que vemos, tenemos esa sensibilidad de poder ver ya sea algún lugar, poder describir lo que ves en ese lugar. Entonces gracias a eso pues todo se viene de nuestra parte occipital. Pero también tenemos la parte temporal, que viene siendo esta. La parte temporal está limitado por la fisura del silvio, que viene siendo esta, y se localiza en la posición lateral. Aquí más que nada la audición, la coordinación, el equilibrio de las emociones, aquí se vive todo esto. Más que nada pues se lo reconoce por el oído. Todo lo que escuchemos, cualquier sonidito que tengamos, lo vamos a percibir mediante el lóbulo temporal. Pero bueno, como hemos estado hablando de los lóbulos y todo de una manera más simplificada y más animada, pues aquí está más reducido la información del lóbulo frontal, que viene siendo áreas motores controladas, los músculos voluntarios, los procesos intelectuales que hay, ya sea el habla, que tenemos el área motora, los movimientos que realizamos, en los estiramientos del cuerpo, todo eso pasa en el lóbulo frontal, que viene siendo el más largo, que todo viene siendo toda esta parte de nuestro cerebro, y abarca hasta el círculo de la fisura o círculo del Rolando. También tenemos el lóbulo temporal, que viene siendo toda esta parte, que en ellas podemos encontrar la interpretación de las sensaciones auditivas, todo lo que podamos percibir sobre el oído, todo lo vamos a encontrar en este lóbulo. Y en el lóbulo occipital pues podemos incluir lo que es lo de la visión. En lo de la visión, que podemos ver, percibir lo que hay en los paisajes, los lugares, cualquier cosa, todo mediante el lóbulo occipital. Y pues en el lóbulo parietal, que es donde se encuentra la interpretación estática de texturas y formas, que es donde podemos percibir, que podemos tocar y saber si es algo duro, es algo sensible, es algo grueso. Podemos percibir si está caliente, está frío. Todo pasa en lo que es el lóbulo parietal. Ahí lo que él se encuentra junto al lado medial de la cápsula, en la que es la estructura de la encefálica, y situada en lo que es el mesencéfalo, tálamo, lo que es en esta parte, es donde se encuentra ubicado. El hipotálamo es el centro regulador de las emociones, por si nos sentimos tristes, felices, enojados, pues ya más o menos nos damos una idea del por qué y de dónde vienen esas emociones. Bueno, también existe el mesencéfalo. El mesencéfalo es una parte tan relacionada porque es el cerebro medio. En él se filtra la información entre el romboencéfalo y el prosencéfalo. Aquí es como se dice, se intercambia la información y se crea. Pero también existe el romboencéfalo. Es la porción del encéfalo que rodea al cuarto ventrículo cerebral. Se encuentra en la parte intermedia superior y de la médula espinal, formada por tres estructuras, que es el bulbo, el puente de Barolio y el cerebro. En ellas podemos encontrar, como se puede decir, todas las cavidades que hay. El bulbo raquídeo es la prolongación de la médula espinal y es el órgano que establece una comunicación directa entre el encéfalo y la médula. Hacen una relación en la cual nosotros podemos entenderlo porque el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo, que eso es un conjunto de tres. También como el área del Wernicke, que es parte de todo esto, como lo mencionamos anteriormente. Y bueno, ya por último tenemos el tronco encefálico, que es como lo mencioné anteriormente en el primer tema del encéfalo.
cuáles fueron sus partes, volviendo una retroalimentación, que el diencéfalo, que está ubicado aquí, el mesencéfalo, el puente, el bulbo y la médula espinal, que es lo que abarca. La médula espinal pues se conecta como su nombre lo dice, con la espina que viene siendo la columna vertebral, para tener las señales y sensaciones de lo que es como lo tenemos en algunas veces. Aquí podemos percibir que este viene siendo el trompo encefálico, de aquí a acá, y pues aquí lo de la médula espinal, que es lo que es la continuación, que es lo que tiene el disencéfalo, el mesencéfalo, el puente y el bulbo, que es la parte robusta que tenemos. Y ya con esto por finalidad damos a un viaje de la retroalimentación de lo que fue nuestro sistema nervioso central, y esperemos que les haya servido de mucho y que hayan entendido cada parte. Esperemos una buena calificación y pues gracias a esto, si no nos fue bien en la clase, pues ya nos fue mejor un poco más en el video. Ya un poco nerviosa, pero bien, gracias. Bueno, como hemos estado hablando del sistema nervioso central, ahora me corresponde hablar del órgano más importante que tenemos, lo que es el cerebro. El cerebro está cerca de los sentidos como la visión, la audición, el equilibrio, que también forma parte de él. Contiene 16.000 millones de neuronas y todo el encéfalo contiene 86.000 millones. Lo que podemos decir del cerebro es que lo conocemos como un órgano que está ubicado en el cráneo, que es lo que lo protege y que le manda señales a todo el cuerpo para alguna actividad, algún movimiento, algún sentido del cuerpo que tengamos de que dolor, y eso te manda luego la señal. Como también cuando podemos tomar un vaso de agua helada, que luego tenemos la sensibilidad de, al momento de tocarlo, percibir que es algo frío, como percibir que hay algo caliente en otro vaso. Bueno, todos esos sentidos que tenemos se dan a este mismo, al cerebro, que es el que les manda las señales, las recibe y hace todos esos movimientos que hacen que pasen todas estas actividades. Bueno, también vamos a hablar que está protegido por el cráneo, como lo mencionamos, y las cercanías de los aparatos sensoriales primarios. La neurona es la unidad básica que tiene el cerebro. Pues también podemos ver que el cerebro está dividido en dos hemisferios. Como podemos ver, en este maqueta mini cerebro, que salió toda feita, pero pues es para un ejemplo. Tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En cada uno de ellos se sitúan lo que son las neuronas, los surcos y, como pueden ver, los lóbulos también, que es lo que vamos a hablar más adelante. También en cada hemisferio posee varias fisuras que son importantes en este órgano, como por aquí, del temporal, y por delante de aquí. Aquí mismo se sitúa la ínsula, que viene siendo las vísceras, los órganos, el corazón, manda las señales de todo eso, todo lo que sientas se viene en la ínsula, viene estando aquí en medio de estas dos partes. Pero pues también vamos a seguir conociendo un poco más y qué es lo que nos lleva a conocer un poco más de los lóbulos, qué es lo que nos da a cada lóbulo, cada área que tiene. Como podemos ver, en el lóbulo frontal está situado un área motora, que es la del lenguaje o la del Broca, que esa área se sitúa en esta parte. Esta parte es el área motora del lenguaje del Broca. También tenemos el área de comprensión de la lectura, muy raro a la vez porque no es muy reconocida, que está situado en el área parental, casi del occipital. Tenemos también el área sensorial del lenguaje del Wernicke, que está situado en la temporal, que puede estar aquí entre estos surcos. Y tenemos como el área premotora, que está ubicada en el hemisferio
de aquí de arriba, el área premotora. Y cada una, como su nombre lo dice, y como cada área tiene uno que es lo que nos da a cada lóbulo, cada área que tiene. Como podemos ver, en el lóbulo frontal está situado un área motora, que es la del lenguaje o la del Broca. Esa área se sitúa en esta parte. Esta parte es la área motora del lenguaje del Broca. También tenemos el área de comprensión de la lectura. Muy raro a la vez porque no es muy reconocida, que está situado en el área parental, casi del occipital. Tenemos también el área sensorial del lenguaje del Wernicke, que está situado en la temporal, que puede estar aquí entre estos surcos. Y tenemos como el área premotora, que está ubicada en el hemisferio de aquí de arriba, el área premotora. Y cada una, como su nombre lo dice, y como cada área tiene un objetivo o una señal que les manda, en las que vamos a seguir a continuación viendo. Pero también aquí más o menos más explicado, pues tenemos aquí el área motora, el área del Broca, el córtex auditivo, el área del Wernicke, giro angular, córtex visual, que viene siendo el occipital, parietal, frontal y temporal, y pues el hemisferio.